Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro webinar donde hablaremos de soluciones de cables TPC para la industria de bebidas y alimentos. Nosotros como Precisión, bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Elizabeth Santana, yo soy la jefe de producto de cables y motores en Precisión y nos acompaña Mar López, que es nuestra especialista técnica de TPC. ¿Ya? Hoy día queremos presentarles soluciones enfocadas a este tipo de industria que los podrán ayudar a ustedes dentro de la presentación, ver dónde podríamos ser un aporte y una solución para ustedes como clientes. Bueno, voy a comenzar presentando a TPC. TPC es una empresa de cables americana enfocada en soluciones de cables, conductores y ensambles de alta calidad, diseñado especialmente para el abuso existente en la industria, donde un cable normal no nos va a rendir adecuadamente. ¿Ya? Este cable no está diseñado para todo tipo de aplicaciones, sino que para aplicaciones robustas o para aplicaciones donde un cable normal no nos va a rendir lo que nosotros necesitamos como cliente. Bueno, la presencia de TPC es prácticamente en todo el mundo. Todo lo que vemos en amarillo son donde TPC trabaja a través de distribuidores. Si nos fijamos en Sudamérica, trabaja en Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador, donde en Perú, Chile y Ecuador lo hace a través de Precisión. Y el resto de donde aparecen estos puntitos rojos, es donde TPC atiende directamente. ¿Ya? Europa, Asia, Oceanía y África, TPC atiende directamente a los clientes. Bueno, ahora los voy a dejar con Mar López, y como les comentaba, es nuestra especialista de TPC, que nos hará una presentación enfocada en la industria ya mencionada. Hola, Mar. Hola Eli, gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar en el webinar. Espero que sea de su interés. Como indica Eli, yo ahora, a partir de ahora voy a empezar un poco contando las ventajas de TPC y cuál es nuestra propuesta de valor. Básicamente, TPC, más que ser un fabricante de cables, es un aportador de soluciones de cables de alta calidad, con un rendimiento de 6 a 10 veces más que un producto. Esto genera reducción de costes de mantención y aumento de los tiempos de producción. Como todos sabemos, si un producto dura más, habrá menos tiempos muertos debido a las reparaciones o reemplazos de los cables, disminución de las HSH, por lo tanto, disminución de los costos de mantención y aumento de la producción. Ahí es donde apuntamos nosotros, ¿sí? A aportar soluciones a aquellas aplicaciones que ameritan poner un cable de mayor durabilidad. Otra cosa que quería comentar, nuestros cables, al ser para aplicaciones en concreto y para soluciones críticas, no tenemos mínimo de orden de compra, sino el cliente compra lo que requiere, ¿sí? Para la solución o la aplicación donde tiene el dolor. Nuestra fábrica está ubicada en Macedonia, que es un suburbio de Cleveland, en Estados Unidos, y allá está nuestra casa matriz. Ahora directamente empezaré a qué nos dedicamos y dónde apuntamos, ¿sí? En toda industria encontramos 4 factores de maltrato que se presentan, sea el tipo de segmento o de industria que sea. Esos cuatro factores de maltrato son impacto y abrasión, ya sea por camiones, montacargas que le pasan por encima del cable, porque se arrastran los cables. El segundo factor de maltrato es movimiento y flexibilidad, ¿ya? Por ejemplo, en aplicaciones de sistemas de orugas, electroimanes, robots. El tercer factor es temperatura extrema, ya sea por temperaturas bajas o temperaturas altas, por ejemplo, en frigoríficos industriales o en hornos. Y el cuarto y último factor serían los químicos y solventes, ya sea debido a áreas de lavado, procesos de lixiviación en la minería. Entonces, estos 4 factores los
encontramos transversalmente en cualquier planta industrial y son los que provocan que los cables común y corrientes se dañen. Nuestros cables están hechos para justamente aguantar estos 4 factores de maltrato. Se trata de cables que aguantan impacto y abrasión, son muy flexibles, aguantan temperaturas extremas, se llama, y tienen resistencia a los químicos. Ahora les voy a poner un vídeo de presentación de nuestros productos para que entiendan de qué tipo de materiales estamos hablando. Los entornos exigentes requieren cable de alta calidad y alto rendimiento para mantener su equipo en funcionamiento. Los productos SuperTrex de TPC Wire & Cable son sumamente flexibles para resistir los golpes, los químicos y la flama directa. Comparemos la flexibilidad del cable SuperTrex con la de un cable común similar. Observe la flexibilidad del SuperTrex mientras el ordinario permanece muy rígido. SuperTrex tiene 104 filamentos contra los 41 del cable convencional, es decir, 2,5 veces más filamentos que el cable regular, lo cual reduce la fatiga y la rotura de los conductores. La flexibilidad no es la única ventaja. Nuestros cables se fabrican con un forro 100% de tela para brindar mayor resistencia a las desgarraduras. Un relleno de rayón no absorbente actúa como amortiguador. El aislamiento termofraguado resistente al aceite LifeFlex y unos separadores de papel mantienen fuera los refrigerantes y aceites. Los conductores de cobre estañado mejoran la vida útil flexible y la resistencia a la corrosión. Y el revestimiento exclusivo de TPC es la primera línea de defensa contra los entornos industriales severos. Como ejemplo, en una situación de impactos extremos, los conductores SuperTrex permanecen intactos. Incluso después de un percance en el almacén, no hay daños en los conductores internos. En cuanto a la resistencia química, SuperTrex no muestra señales de deterioro después de estar sumergido en queroseno durante 7 días. El cable ordinario muestra señales de hinchazón o endurecimiento. Los refrigerantes y los productos químicos de un entorno industrial severo son de 4 a 5 veces peores que el queroseno, que es el aceite de gama más baja. El cable SuperTrex también resiste la flama directa. No sostiene la combustión incluso cuando se calienta con un soplete durante 30 segundos a temperaturas de hasta 1200 grados Fahrenheit. Con esta exposición a calor intenso, el revestimiento SuperTrex sigue frío al tacto, porque está diseñado para disipar todo tipo de calor. Puede que la superficie del cable esté quemada, pero debajo no hay grietas ni ampollas, y al retirar la sobrecubierta no hay daños internos. La familia de cables SuperTrex de TPC es flexible, resistente a los golpes y químicos y soporta la flama directa, lo cual hace que sea el cable adecuado para cualquier entorno industrial severo. Bueno, con este vídeo quería un poco presentar cuál es la resistencia de nuestros cables ante los ambientes agresivos industriales. Disculpen. Ahora sí, la siguiente diapositiva mostraremos la línea de productos que tiene TPC. Empezaremos por lo que son las familias de cables y alambres. Tenemos 4 familias que a continuación las veremos con más detalle. Después tenemos todo lo que son Quick Connects o conectores rápidos, ya para llegar, instalar. Después tenemos lo que son ensambles de ingeniería, que ellos son cables conectorizados hechos a la medida según las necesidades del cliente. Y luego también tenemos un departamento de ingeniería que se dedica a diseñar y fabricar cables customizados para aplicaciones críticas donde los cables comunes o estándares no funcionan para estas aplicaciones. Ahora lo que voy a enseñar es a modo de vista de pájaro, ¿no? Muy sencillo, un esquema de lo que podríamos encontrar en una planta de alimentación, básicamente sea del tipo que sea, pero esquemáticamente cumple lo mismo, ¿no? Tenemos una sala de control, gabinetes eléctricos, la línea de producción,
la transportación y el paletizado. Entonces, nos vamos a centrar en cada una de estas áreas que pueden existir en una planta de alimentación y vamos a ver qué tipo de cables o qué tipo de soluciones tiene TPC para cada una de las áreas en función de dónde sea el dolor que tienen estas áreas. Bueno, vamos a empezar por nuestra familia de cables SuperTrex. Esta familia básicamente son cables hechos y fabricados para tener resistencia mecánica, ¿sí? Son cables que van a aguantar impacto, abrasión, golpes, jalones, o sea, lo que proporcionan es resistencia mecánica, ¿sí? Contra el maltrato de impacto, abrasión, jalón, tensión. Los primeros que vamos a ver son los cables portátiles o cables de extensión, digamos que es el cable más común y silvestre que uno puede encontrar en cualquier planta, ¿sí? Estos cables, aunque sean muy comunes y muy usados y normalmente siempre acabamos comprando lo más económico del mercado, son unos cables que siempre están maltratados, porque siempre se la pasan por el suelo, le pasan montacargas por encima, las máquinas los atrapan. Entonces, en realidad, en aquellas áreas de alto tránsito donde el cable de extensión vaya a estar expuesto a impacto, abrasión, aplastamiento, nosotros recomendamos nuestra línea de cables portátiles SuperTrex, que están hechos justamente para aguantar todo este maltrato. Entonces, en una planta de alimentación, ¿dónde podríamos encontrar que estos cables son una solución? ¿Ya? Ya sea en empaque y paletizado, donde están las básculas, clasificadoras, máquinas de envasado y robots, ¿sí? Que el cable va a estar sometido a impacto. En las líneas de llenado y envasado, ¿ya? Donde lo mismo, necesitamos cables justamente eso, que estén soportando maltrato mecánico. En motores y bombas, los cables de motor normalmente siempre es un cable muy maltratado. ¿Por qué? Porque nos la pasamos enchufando, desenchufando, enchufando, desenchufando el cable del motor. Hay vibración, se acaba rompiendo la chaqueta debido a la vibración, debido al jalón de que enchufo, desenchufo. Normalmente el cable está por el suelo, le pasan las grúas horquillas por encima. Entonces es un cable sumamente maltratado y que además su reparación o bien reemplazo nos supone mucho tiempo muerto, ¿ya? Porque tenemos que hacer la desconexión del motor, arreglar el cable, volver a hacer la conexión. Entonces son horas invaluables o tiempo invaluable que estamos perdiendo de producción. Después todo lo que sean congeladores y refrigeradores, ya nuestro cable SuperTrex aguanta desde menos 40 grados centígrados a 90 grados Celsius. Lo que también son freidoras y calderas, sistemas portacables de orugas, donde el cable tenga que aguantar mucha flexión, áreas de lavado, porque como hemos visto en el vídeo anterior, las chaquetas del cable SuperTrex es un elastómero que es resistente a químicos industriales agresivos, por lo tanto no se va a endurecer, no se va a poner chicloso en contacto con detergentes o bien los químicos que utilizamos para el lavado, ¿no? de las líneas de producción. Y después todo lo que son las áreas de, por ejemplo, en las faenadoras, en las mezcladoras, picadoras, trituradoras. ¿Por qué? Porque necesitamos cable que resista, uno, impacto, dos, el corte seguramente de las herramientas que utilizamos en estas áreas, que acaban muchas veces cortando el cable, y tercero, que sea resistente tanto a la corrosión de la sangre animal, porque la sangre animal tiene un pH muy ácido y se va comiendo la chaqueta del cable, y también que aguanten los lavados. La otra, de la misma familia de cables SuperTrex, luego tenemos todo lo que son cables de alimentación, ya de mayor potencia. Estos cables tienen una construcción de triple capa. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven en el dibujo, tanto en el amarillo como en el negro, tenemos una chaqueta externa, una chaqueta interna y en el medio hay esta malla aliviadora de la tracción. Esta malla lo que hace es que cuando el cable recibe tracción, jalón, alivia la tracción y evita tanto la rotura del conductor como la de la chaqueta. Ya estos cables de alimentación están hasta, su nivel de tensión está hasta 2 kV.
y son muy resistentes al impacto por la doble chaqueta y también a la tracción y al jalón. Estos cables básicamente lo mismo, lo vamos a encontrar en distintas áreas de la planta donde haya maltrato de jalón, tracción e impacto, ¿sí? Empaque y paletizado, líneas de llenado, también motores y bombas, áreas de lavado, mezcladoras, picadoras, trituradoras y cortadoras en las líneas de desposte y también, por ejemplo, en las plantas que tenemos estanques para tratamiento de residuos y aguas, ese cable es ideal para todo lo que son las bombas de flotación en los estanques de aireación. Ok, luego tenemos los cables Supertrex de BDF. Este cable, lo mismo, es un cable muy resistente a los químicos, es retardante a la llama ignífugo, al igual que los que hemos visto antes, resistente al impacto y a la abrasión. Es para BDF y lo podemos encontrar pues en los servos o en los motores en varios puntos de la planta donde necesitamos cables de poder blindados para BDF, ¿sí? Y sigue manteniendo las mismas propiedades de la chaqueta contra los químicos, la temperatura, la llama y el impacto. Ok, ahora de la misma familia Supertrex encontramos lo que son los cables de control e instrumentación. Básicamente estos son cables de control para aplicaciones con constante movimiento. Por ejemplo, de todo lo que son sistemas orugas, ¿no? Tenemos millones de ciclos de movimiento y necesitamos cables que sean resistentes. Por ejemplo, las dos primeras imágenes de aquí muestran nuestro cable de control. Aguanta más de 11 millones de ciclos en un sistema portacable. Entonces, es ideal para todo lo que son sistemas orugas y portacables, donde necesitamos cables que aguanten muchos millones de ciclos. Para que se hagan una idea, un cable estándar, ya que dicen que es de control para sistemas portacables, y no voy a nombrar marcas porque si no sería feo de mi parte, pero un cable de los más comunes que podemos encontrar aquí en Chile, normalmente aguanta 1 millón de ciclos en un sistema portacables. En cambio, estos de TPC, de la línea Supertrex, aguantan más de 11 millones de ciclos. Es por esto que nuestros cables en promedio duran 10 veces más. La última imagen es nuestro cable P&R. Este básicamente es lo mismo, es un cable de control, pero tiene esta triple construcción que les comentaba antes del cable de poder, que también lo tenemos en la versión de control. ¿Esto para dónde es? Para cables de control, pero que además van a tener que soportar no solo flexión, sino también impacto y tracción. Y por eso le ponemos esta doble construcción de doble chaqueta con la malla aliviadora de tracción. ¿En qué áreas de una planta de alimentación encontramos utilidad a estos cables? En las salas de control, empaque y paletizado, todo lo que son sistemas orugas, las líneas de llenado, por ejemplo, el cable P&R, que es resistente a los impactos, para en las líneas de llenado o bandas transportadoras que necesitamos cable de control muy flexible, pero que además también aguante impacto y tracción. En los sistemas portacables, en las áreas de lavado y todo lo que son las áreas de desposte, que necesitemos cable de control, pero además también que aguanten cortes e impacto. Y en embotellado y enlatado. Ok, ahora les voy a mostrar ejemplos de la familia de cables Supertrex que acabo de explicar, ¿no? Acuérdense, Supertrex, cables hechos contra el maltrato mecánico, ¿sí? Impacto, jalón, tracción, abrasión. Entonces, por ejemplo, nuestros cables portátiles, normalmente en las áreas de desposte o encontramos que los cables fallan debido a la limpieza con hidrolavadoras de alta presión. Normalmente los departamentos de limpieza utilizan, además de detergentes muy agresivos, utilizan agua a presión, normalmente están 1200, 1500 psi. Eso se comporta básicamente como un cuchillo que corta las chaquetas del cable. Aquí vemos varios ejemplos en una planta ya de desposte y vemos los cables estándares comunes y corrientes con cortes. Bueno, aquí es más bien el cable ha perdido su chaqueta debido a las limpiezas.
¿ya? Y aquí, por ejemplo, en otra planta, encontramos un cable de extensión completamente cortado y eso es debido a que ha recibido un impacto o un corte porque una máquina lo ha atrapado, ¿sí? En el caso de que hubiéramos puesto un cable portátil de la marca Supertrex, son resistentes a esta presión de lavado y a los químicos utilizados en los procesos de producción, cosa que hubiéramos evitado tener escenas o imágenes como estas en nuestra planta. Otro ejemplo que hemos hablado anteriormente es los motores. Como os he comentado, el cable de motor es un cable muy dañado por el tema de, normalmente siempre están en áreas que reciben impactos, que se cortan los cables, que el enchufar, desenchufar va haciendo que la chaqueta se corte. Entonces, en estas áreas que además también tenemos lavados con químicos y a presión alta, podríamos poner un cable Supertrex, tanto de potencia o los de portátil, que durarían en promedio 10 veces más que un cable estándar. Otro ejemplo es en las áreas de desposte, en las faenadoras, encontramos varias herramientas de corte, ¿ya? Y estas herramientas de corte obviamente tienen cables que normalmente van colgados. Lo mismo, reciben limpiezas con detergentes agresivos. Además, normalmente estas máquinas los acaban golpeando en algún minuto y se acaban cortando. Entonces, con la solución que os he comentado de los cables Supertrex de triple construcción, aquí en estas áreas es ideal, ya porque necesitamos cables que aguanten constante flexión, lavados, impacto, sangre de animal y que aguanten la flexión constante, ¿no? Nuestros cables de triple construcción aguantarían el estar colgado, ya que la malla aliviadora de atracción aliviaría esta tensión y además aguantaría todo lo que son el tema de limpiezas e impactos. Ok. Esta es en otro ejemplo de líneas faenadoras. Aquí en las líneas de producción lo mismo. Encontramos flexión, encontramos bajas temperaturas, encontramos limpiezas con químicos agresivos y aquí son varios ejemplos, por ejemplo, donde el cable puede estar maltratado y donde la familia Supertrex sería una solución duradera. Ahora les quiero presentar un caso de éxito en una planta de AgroSuper. Bueno, aquí en Chile. Esto fue un caso de éxito. Nosotros, bueno, visitamos la planta de AgroSuper en Lo Miranda. Vimos la planta, bueno, fuimos a la área de desposte, justamente, vimos que había muchos problemas con los cables, justamente por lo que comentábamos de las limpiezas, del impacto, de los cortes por las herramientas. Ahí le propusimos al jefe de mantención que hiciera una prueba y que en esa área o en esa aplicación donde tuviera más frecuencia de reemplazo o de cambio o de reparación de cables, instalara nuestro cable, ¿ya? Ok, él escogió la área de desposte en dos líneas distintas. El cable que utilizaba anteriormente le fallaba cada 2 semanas, ya debido al corte, la sangre, el impacto y las limpiezas con hidrolavadoras, y cada 2 semanas tenía que reemplazar el cable. Entonces, le dimos 2 tramos para que los instalara y lo probara y concretamos que si el cable permanecía más de 4 semanas sin tener que ser reemplazado, ya iba a ser un éxito, ¿no? En comparación a las 2 semanas que le duraba el cable estándar. Bueno, esta es la imagen de donde instalamos el cable, ¿ya? Y después de ser instalado, el cable duró, hicimos un monitoreo y el cable duró más de 4 meses. Por lo tanto, fue un éxito total, ¿no? O sea, nosotros nos habíamos marcado objetivos que durara 4 semanas y con eso ya habría sido un éxito. Pero en cambio nuestro cable duró más de 4 meses en comparación de las 2 semanas del cable común y corriente. Entonces, nosotros lo que hacemos básicamente es una relación proveedor-cliente a largo plazo, ¿sí? Nosotros decimos siempre que una vez un usuario o un cliente nos prueba, ya no quiere
utilizar otro cable más, ¿no? Se enamora de TPC. Bueno, entonces eso fue un caso de éxito, tanto para nosotros como también como la persona de mantención como el departamento de mantención de AgroSuper. Lo presentaron como un caso de éxito y se estandarizó nuestros cables TPC para distintas aplicaciones en la planta, ¿sí? No solo para los cables de desposte, sino bueno, también en los motores, para sensores, herramientas de cortadoras de colgadas, en bombas, ¿sí? Y se presentó como obviamente como una mejora de la planta. También establecimos una buena relación y participamos en algunas ferias de seguridad de la planta, ¿no? Si ven aquí básicamente en la imagen de quemando cables para demostrar que nuestros cables son retardantes a la llama. Porque nosotros no solo ofrecemos soluciones de mayor durabilidad, pero también de seguridad, ¿sí? Bueno, ahora quiero ya tocar la última aplicación que veríamos con nuestros cables SuperTrex. Básicamente todo lo que son en los estanques de tratamiento de residuos y aguas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, son distintas plantas de tratamiento de aguas en faenadoras que vendemos en Estados Unidos y todo lo que son estanques, obviamente el cable va colgado, hay un ambiente muy corrosivo, la olor es terrible, nauseabunda. Y el cable normalmente va colgado y sumergido en estos líquidos tan corrosivos, ¿no? Entonces, nuestro cable de triple construcción de potencia es ideal para estas aplicaciones. Ok, hasta aquí la familia de cables SuperTrex, como os he dicho, cables resistentes a maltrato mecánico. Ahora lo que vamos a ver son cables de nuestra familia de Trexonics. Básicamente son cables para soluciones de control de movimiento, ¿sí? De motion control, ¿ok? Estos cables los encontraremos en varios puntos en la planta y básicamente, como os digo, soluciones de control de movimiento. Ok. Aquí es de nuestros cables de Trexonics. Estos son los cables para VDF, servos y encoders, ¿sí? Tenemos distintos tipos en función de las necesidades. Si se necesita cable de potencia VDF, por pares, para encoder, para servo, tenemos distintos tipos. Aquí el objetivo común básicamente es lo mismo, ser un cable que aguante mucho la flexibilidad, el impacto, la abrasión y los químicos, ¿sí? Y ser retardante a la llama. Ok, estos tipos de cables para servos, encoders y VDFs los vamos a encontrar en varias áreas en las plantas, pero obviamente en empaque y paletizado, donde necesitamos motion control, las líneas de llenado envasado, los motores hasta 50 HP, en sistemas portacables o en las áreas de embotellado y enlatado. Ok. Los siguientes tipos que encontramos de la familia Trexonics son los cables de control, instrumentación y para sensores. En la planta, en todas las áreas vamos a encontrar sensores, ¿sí? Entonces, estos cables de Trexonics son cables de control, instrumentación con blindaje global, ¿ya? O blindaje por pares, en función de las interferencias que tengamos y lo que debamos protegerlo, ¿no? La señal. Lo mismo, son cables resistentes a la llama, a la abrasión y a los químicos. ¿Dónde los vamos a encontrar? Salas de control, empaques, sensores, cables de baja capacitancia, líneas de llenado, envasado, sistemas portacables y embotellado y enlatado, ¿sí? Que aguanten millones de ciclos, abrasión, flexión y lavados. Ok. Lo siguiente que voy a presentar de la familia Trexonics son los cables Ethernet. Y aquí quiero hacer una parada y un inciso, y es decir que TPC no es un especialista en cables de comunicación, ¿sí? Hay otras marcas que se dedican más a esto, a todo lo que son cables de comunicación y tienen un gran abanico de tipos de cables de comunicación. Nosotros, nuestro enfoque no es tener todo tipo de cables de comunicación, sino fabricar y proveer esas cables de comunicación para ambientes exigentes, ¿sí? O sea, para donde necesitemos aplicaciones de cables de comunicación donde el cable va a estar maltratado,
Entonces, nuestros cables de comunicación, a diferencia de las marcas comunes, están hechos justamente para aguantar mucha flexión, ya aguantar químicos y temperaturas. Entonces, encontramos cables, por ejemplo, de Profinet, ya que es cada vez un cable, bueno, es un tipo de comunicación que cada vez se está usando más comúnmente en las plantas. Normalmente ya el propio fabricante del equipo nos vende el cable verde y normalmente este cable es un cable de PVC, muy barato, muy común, y si este cable está instalado en un sistema portacables o en una área de lavado, el cable no dura nada porque la chaqueta es de PVC y de enseguida se rompe. Lo otro que tenemos es cable Ethernet para flexión constante y aguantar químicos agresivos desde categoría 5E hasta categoría 7A. Después también encontramos cable Profibus y cable coaxial, además DeviceNet. Ok, estos cables obviamente en distintas partes, en salas de control, en empaque, líneas de llenado, embotellado y enlatado. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes de ejemplos donde nuestra familia de cables Trexonics para Motion Control serían ideales en distintas plantas de alimentación. Encontramos en toda planta de alimentación, sí, encontramos servomotores, ¿sí? Entonces necesitamos cables, como ven, siempre van expuestos este cable verde o este cable naranja. Por ejemplo, esto es una banda transportadora y este cable irá expuesto. Entonces, cuando vamos a tener las limpiezas, ya el área de limpieza, pues no tiene mucha cura de si moja cables, si moja equipos, o sea, ellos, su misión es limpiar y lo hacen muy bien. El problema es que esta limpieza es el principal enemigo de las áreas de mantención, ¿no? Porque son tan agresivas esas limpiezas, lo limpian tan bien que obviamente también destrozan, ¿no?, las chaquetas de los cables o bien las conexiones. Entonces, en este punto, nosotros podríamos proveer nuestros cables Trexonics para servomotores que son muy resistentes a los químicos. Otro ejemplo son todos lo que son robots, ¿ya? En las líneas de pelletizado. Ahí podríamos poner cables de poder de la línea SuperTrex o bien todo lo que son cables de control e instrumentación y Ethernet o para servo y codificadores de nuestra familia de cables Trexonics que aguantan muchos millones de ciclos en flexión constante, que justamente será básicamente el principal maltrato que encontraremos en los robots. Ok, esto es un ejemplo de un robot de paletizado. En la imagen de la izquierda lo encontramos en una cervecera, ¿ya? Y en la imagen de la derecha es una planta en Chile que se dedica a hacer vianesas o hot dogs. Entonces, estos robots, estos brazos, ya constantemente están en constante movimiento, tienen muchos ciclos de flexión y lo que hace es que el cable que van instalados en los brazos se rompe constantemente. Por ejemplo, en la imagen de la derecha vemos nuestro cable Profibus instalado. Ya eso fue un caso de éxito. Anteriormente el cliente utilizaba el cable moradito, normal y corriente, Profibus, que todos conocemos y que todos usamos, ¿no? Que va muy bien para estar en una oficina o en una bandeja sin flexión o sin limpiezas. Pero cuando ya lo pones en una área donde hay maltrato, ya no funciona. Entonces, este cliente, en este brazo del robot, el cable Profibus que tenía anteriormente le duraba una semana. Entonces, cada semana tenía que hacer una parada de producción para cambiar el cable. Entonces, nosotros le ofrecimos nuestro cable Profibus para sistema Festoon, quiere decir que ya están diseñados para sistemas en constante flexión y que lo probaran. Bueno, pasó de tener que reemplazar el cable cada semana a 6 meses. Obviamente, esto es un retorno de inversión impresionante y es un caso de éxito, ¿no? O sea, de tener que hacer paradas de producción semanalmente para cambiar el cable a cada 6 meses, obviamente es una mejora.
Otro ejemplo, por ejemplo, es todo lo que son sistemas de visión, ya para las máquinas. Allá encontramos cable, sobre todo coaxial. Necesitamos cable que sea muy flexible, ya, y nosotros podemos ofrecer con nuestra familia de Trexonics esta opción de cable coaxial muy flexible. Ok. Otro ejemplo son las líneas de embotellado o limpieza, ¿no? Aquí en el embotellado, la parte de limpieza también son cables que necesitan mucha flexibilidad, cables que aguanten la limpieza, y con nuestras líneas, nuestras familias SuperTrex o Trexonics, obviamente sería un valor agregado. Después también en las líneas de embotellado tenemos todo lo que es el llenador rotativo de líquidos de alta velocidad, y aquí encontramos sensores, motores y conveyors. Entonces, sí o sí son cables muy expuestos ya a la flexión y a las limpiezas, y por lo tanto sería un ambiente ideal para nuestra familia tanto de cables Trexonics como SuperTrex. Después el embotellado, la máquina tapadora. O sea, ya hemos limpiado las botellas, ya las hemos llenado, ahora toca tapar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué encontramos en estas líneas de embotellado? Flexión y más flexión. Entonces, nuestra recomendación sería utilizar los cables SuperTrex de control o bien los Trexonics para control de instrumentación, que aguantan millones de ciclos de flexión. Ok, hasta ahora os he presentado dos familias de cables, ¿sí? SuperTrex, maltrato mecánico, Trexonics, flexión constante y control motion. Ok, ahora lo que quiero presentaros es nuestra familia de conectores rápidos, ¿sí? Ok, estos conectores rápidos tenemos de varios tipos. Voy a empezar con lo que son mini y micro y nano quick connects, ya que básicamente sensores. En toda planta de alimentación encontramos sensores, ¿sí? Nuestra línea de Mini Quick Connect básicamente son conectores rápidos, normalmente para potencia. ¿Esto para qué? Por ejemplo, para motores y sensores. Hemos dicho que, por ejemplo, en los motores estamos que conectamos, desconectamos, conectamos, desconectamos. Normalmente en este trabajo lo que acabamos rompiendo es la conexión, ¿correcto? La conexión, o sea, la junta entre el conector y el cable. Lo que hacemos nosotros en TPC para estas aplicaciones, que hay mucha vibración o mucha tensión y que se acaba rompiendo la conexión, es ofrecer nuestra línea de Mini Quick Connects, que son completamente ensamblados en una pieza. Estos son ejemplos. Si ustedes ven, estos son cables para motores, y si ven, es una pieza completamente vulcanizada. Aquí no hay unión. ¿Ya? Es una sola pieza. Por lo tanto, por mucho que enchufen, desenchufen, tiren, jalen, haya vibración, no se va a romper la unión porque no hay. Además, esto nos proporciona que la conexión sea con un rating de IP69K. Así que por mucho que le ponga empeño el departamento de limpieza en ponerle la hidrolavadora justo encima a presión de 1500 PSI, no va a entrar agua. ¿Ya? Esto, por ejemplo, son fotos de receptáculos, es decir, el enchufe que iría al panel de conexión o a la caja de conexión, ¿no? O la unión. Ok. Después encontramos lo que son micro quick connects, que básicamente es para sensores, ¿sí? En DC o en AC. Lo mismo, cuando necesitemos cables y conectores para sensores M12 que estén completamente sellados, que sean IP68, IP69K, que por ejemplo el anillo, en vez de ser de aluminio como es todos los comunes, todos los M12 conectores comunes que encontramos en el mercado, sea acero inoxidable para que nos aguante la limpieza o los químicos que hay en la planta, nosotros podemos proporcionar estas soluciones de conectores M12 completamente sellados, o bien que los anillos, las arandelas, sean de acero inoxidable para que aguanten la corrosión. ¿Ok? Además, también tenemos todo lo que son Nano Quick Connects y, bueno, lo mismo. Estos cables, aparte de la conexión, de que son IP69K, completamente sellados, que los podemos hacer acero inoxidable si es necesario, obviamente están construidos con nuestros cables y le da una resistencia superior contra lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Impacto y abrasión, flexión constante, temperaturas extremas y químicos agresivos. Ok, lo siguiente que voy a presentar son nuestros conectores rápidos para aplicaciones especiales. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente me quiero centrar en estos tres de aquí. Estos son conectores
para sensores, conectores M12 en DC y AC, ¿ya? Que aguantan temperaturas extremas y químicos agresivos, ¿sí? Estos conectores aguantan 200 grados de temperatura y además aguantan químicos muy agresivos. Pueden estar en áreas de lavado y no van a corroerse, no va a entrar agua, no se va a dañar ni el conector ni la chaqueta. Ok, después tenemos todo lo que son los cables de patch cord, o sea, cables con conectores rápidos para cable de Ethernet, ya sea en DeviceNet o bien para todo lo que sea Ethernet. Los podemos hacer a la medida, al largo que quieran, con conector, no sé, M12, 4 pines o 8 pines en un extremo, en el otro RJ45 o en un extremo con conector y el otro libre. Los hacemos a la medida. Y lo mismo, aportan confiabilidad, elevados ratings de IP y de sello. Ok. Ahora lo que voy a mostrar, hasta ahora hemos visto los conectores rápidos y ahora los ensambles de ingeniería. Estos ensambles son cables con conectores fabricados y diseñados por nuestro departamento de ingeniería, ya que responden a necesidades que tienen los usuarios en función del maltrato que tengan en la planta. Encontramos, por ejemplo, todo lo que son cables, conectores moldeados militares, ya, por ejemplo, para servos, encoder resolver. Lo mismo, tenemos la versión moldeada o la mecánica en función del IP que necesitemos, ¿sí? Esto es un ejemplo, por ejemplo, de un cable militar completamente moldeado. Esto nos proporciona un IP69. Después tenemos todo lo que son conectores M23, ¿sí? También moldeados. Encontramos de señal o bien de poder y lo mismo. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, de un conector M23 completamente sellado y moldeado. Y después también encontramos todo lo que son conectores DIN para válvulas, que vamos a encontrar en distintos puntos de la planta. Lo mismo, nuestros conectores DIN, aparte de que proporcionan un cable resistente a las agresiones que podemos encontrar en distintas áreas, los conectores, las carcasas, son muy resistentes a la temperatura, al impacto. Cuando esté en contacto con grasas, aceites, no se va a resecar, no se va a quebrajar, ¿ya? Porque son muy resistentes y están hechos justamente para estas áreas donde vamos a tener mucho contacto con aceites, disolventes o químicos industriales. Después también todo lo que son conectores rectangulares. Cada vez esto es más una tecnología que va pasando de moda, pero aún encontramos pues muchas líneas de producción o máquinas que aún utilizan cables rectangulares y también los podemos ofrecer. Ok, ¿dónde podemos encontrar estos conectores, ya sean rápidos o estos ensambles de ingeniería en las plantas? Bueno, todo lo que son conectores patch cord de Ethernet industrial para las salas de control. En empaque y paletizado encontramos los mini Quick Connect, o sea, conectores rápidos de poder, o bien conectores para sensores M12. También para Ethernet industrial, o bien ensambles personalizados para conectores M23, militar, para encoders, servos, control y sensores. En las líneas de llenado y envasado más de lo mismo. Vamos a necesitar conectores M12 completamente sellados, o bien conectores para motores, conectores para sensores que sean resistentes a las temperaturas, a los químicos, conectores DIN para válvulas o bien conectores patch cord de Internet industrial, ¿ok? Luego todo lo que son motores y bombas, conectores completamente moldeados que aguanten la tracción y la tensión, que no se rompan la unión, ¿ya? Y que sean con altos IPs de sello. Ok, freidoras y calderas, también necesitamos cables con conectores completamente sellados para que no nos entren los aceites ni las grasas y que además sean resistentes a altas temperaturas. En las líneas de lavado, lo mismo. Conectores o ensambles de ingeniería que sean completamente sellados, a poder ser en rangos de IP68 y IP69K,
que aguante el agua a presión y que sea muy resistente a los químicos. Y todo lo que son las áreas de desposte, pues cables M23 para los servomotores, ensambles moldeados, ¿sí? O bien conectores rápidos, tanto para sensores M12 o como mini Quick Connects. Ok, aquí vamos a ir con ejemplos. Por ejemplo, esto es una planta de sellado de comida, ¿sí? Básicamente, si ven aquí atrás, bueno, hay un rodillo térmico, ¿ya? Que es lo que hace que sella el alimento preparado, ¿sí? Parecen como una especie de nuggets o una cosa así, un pollo así apanado, al estilo americano. Entonces, esto básicamente es un rodillo térmico que lo que hace es sellar esta comida preparada, ¿ya? Y normalmente la imagen de la derecha, esto es un cable de la competencia, ya un cable con conector estándar, militar. Si ven, lo que hacen es poner un cable, le ponen un conector militar mecánico y lo que hacen es intentarlo sellar con una funda termocontraíble. ¿Qué pasa? El cable con el tiempo, se acaban filtrando los químicos de los lavados y se acaban oxidando y corroyendo las conexiones y los pins del conector, ¿ya? Porque obviamente no tiene un buen sello. La alternativa sería la izquierda, la de TPC, utilizar un conector militar completamente moldeado. ¿Ya? Aquí no va a haber filtración de los lavados y los químicos utilizados en las limpiezas, va a aguantar la temperatura y no nos va a pasar como aquí que se nos produce una corrosión. Ok, esto es otro ejemplo, esto es de una planta aquí en Chile. Tenemos un encoder, ¿sí? Esto es un ejemplo de lo que se utilizaban anteriormente. Si ven los cables con conectores, aquí parchado, pues durante las limpiezas, no sé si ven aquí que no está completamente, continua la conexión, pues entraba agua, se acaban corroyendo incluso los cables, los conductores de cobre, los pins del conector, ¿sí? Al final acaba todo el cable parchado. Y lo que hicimos es proponerle que instalara nuestra solución completamente sellada de cable, ya resistente a los químicos y a la corrosión, y con un conector IP68 donde no le va a entrar el agua. Entonces, aquí pueden ver la diferencia de un cable con conector estándar. Ya si ves esta parte blanca, ya la chaqueta del cable estándar común y corriente ya se empieza a resecar, se va a empezar a quebrar, los pins hay corrosión. En cambio aquí en IP68 el cable está en perfecto estado y no hay filtración de humedad ni de químicos debido a la limpieza. Ok. Otro ejemplo, bueno, son los conectores rápidos para las áreas de humedad y temperatura, ¿no? Ya sea las líneas de envasado, de llenado, en plantas de lácteos, etcétera. Necesitamos también cables con conectores rápidos que estén completamente sellados y aguanten temperaturas elevadas. ¿Okay? También lo que estos son sistemas de conectores para actuadores y válvulas en las partes de motion control. Bueno, todo lo que son conectores micro y mini, ya hay conectores DIN para estas áreas. Ok. Esto es otro ejemplo, por ejemplo, de solución para sistemas de conectores para aplicaciones con alta temperatura. Esto, bueno, es una planta que hace apanados y aquí a veces la falla no es tan obvia, pero existe y persiste, ¿no? Por ejemplo, aquí había el cliente, el usuario, hasta que probó nuestra marca, utilizaba un conector rápido de la marca Torque. El motor estaba como a 400 grados Fahrenheit y había grasa y temperatura. Entonces el cable con el conector, aunque a primera vista no se viera que fallaba porque está como escondido, si la máquina continuamente presentaba fallas de continuidad y se paraba. ¿Ya? Hasta que se dieron cuenta pues, que era el cable con el conector. Ahí probaron nuestra solución y obviamente nuestra solución fue un caso de éxito, ¿no? Porque nuestros cables con conectores tenemos que están justamente diseñados para eso, aguantar temperatura, grasas, aceites, justamente en este tipo de aplicaciones.
Ok. Esto es un breve esquema de las áreas de empaque y paletizado y aquí podemos encontrar en distintos puntos los cables que hemos venido hablando de nuestra familia SuperTrex o Trexonics para maltrato mecánico, para flexión constante y también nuestros conectores rápidos, ¿sí? Los encontramos en varios puntos, ¿ok? Y pues obviamente son productos que van a durar de 6 a 10 veces más que lo que uno está utilizando al día de hoy. Entonces, en aquella área, en aquel punto donde el cable constantemente falle, ahí es una solución donde nosotros podemos intervenir para ofrecer un producto que dure mayor tiempo. Okay. Otro ejemplo que hemos estado hablando es los sistemas portacables orugas. Sobre todo en las áreas de paletizado, encontramos en varios puntos donde tenemos sistemas orugas o áreas de paletizado y allá van los cables instalados. ¿Sí? Esta flexión constante no es amiga justamente de los cables normal y corriente porque al final se acaba rompiendo tanto el conductor internamente como la chaqueta debido a la flexión constante. Ok, nosotros tenemos cables, ya hemos visto de la familia SuperTrex o Trexonics, justamente para este tipo de aplicaciones que aguantan más de 9 millones, 11 millones de ciclos en un sistema portacable. Y además, también tenemos un departamento de ingeniería donde podemos ofrecer ya la solución completa, que es entregar todo listo, plug and play, el cable dentro de los sistemas orugas. Estos son ejemplos de nuestros sistemas orugas con cables instalados adentro que vendemos a distintos tipos de clientes, sobre todo en alimentación y papeleras, y ya es una solución plug and play. O sea, el cliente ya lo recibe todo montado. Ok, hasta ahora en esta presentación lo que vamos a ver es nuestra familia de cables Kemgar. Estos cables básicamente son cables resistentes a los químicos agresivos y a temperaturas elevadas, ¿ya? La familia de cables Kemgar tiene una resistencia química impresionante. Estos cables pueden estar sumergidos, por ejemplo, en ácido sulfúrico concentrado, en sosa cáustica, dejarlos ahí sumergidos y no se va a dañar, ¿ok? Esta es la resistencia química de nuestra familia de cables. Estos cables, básicamente la chaqueta, tanto del cable como la aislación de conductores, es un material que se llama fluoropolímero. Esto es un material patentado y diseñado por TPC. Y este fluoropolímero aguanta 200 grados de temperatura y químicos muy agresivos. Esto no lo van a encontrar en ninguna otra parte en el mercado, ¿ok? Esto es un ejemplo, por ejemplo, de un test de laboratorio, ¿ya? Lo que hicimos es tomar distintos tramos de cable, uno de nuestro cable Kemgar y otros de marcas X, ¿ya? Y todos fueron cables nuevos, o sea, no se habían usado previamente. Los pusimos en un jarro con tolueno, que el tolueno es uno de los disolventes o básicamente que encontramos más comúnmente en cualquier planta, ¿ya? Y después de 3 horas de estar sumergido ya se veía que los cables de las marcas X ya empezaban a sufrir cambios en su estructura original. Ya se ven como que están hinchados o como que han absorbido líquidos, ¿ok? Después de 5 días se sacó todos los tramos y se hizo una inspección. Ok, si podemos ver, después de 5 días, estos dos cables de color gris, lo que había pasado es que mostraban signos de hinchazón y ablandamiento. Esto es porque como habían ido absorbiendo el tolueno, ¿sí? Y el cable negro completamente se había vuelto como chicloso. En cambio, nuestro cable Kemgar no sufrió ningún daño ni cambió sus propiedades. Esto es un ejemplo de prueba de laboratorio y podemos decir, uy, es que está todo controlado, ¿no? Pero esto sí, la siguiente imagen es un caso real de un cliente nuestro en Perú que decidió él mismo hacer el experimento, ¿ya? Esto es una planta en una mina, ya en una planta de lixiviación. Básicamente ellos trabajan con ácido sulfúrico concentrado. Entonces, después de hacerle justamente esta explicación de nuestra resistencia química, el usuario decidió hacer la prueba por él mismo, pues que si no lo veo, no lo creo, ¿no? Entonces, bueno, él puso un jarrito con ácido sulfúrico concentrado y lo mismo, puso nuestro cable Kemgar y otros tramos de cable que utilizaba
en su planta. Ok. Eso fue un éxito total porque, o sea, él pudo comprobar realmente que nuestro cable aguantaba a lo que decíamos, a la resistencia química. De ahí cambió todos los cables de la planta con nuestro cable Super Chemguard. Y a día de hoy, cada vez que lo voy a visitar 2 años después, lo primero que hace cuando entro a su oficina es mostrarme el jarrito donde solo queda el cable Chemguard y lo primero que hace es ponérmelo en la cara y mostrarme, aquí está, aún sigue, aún aguanta. Entonces, realmente esto es un ejemplo de que lo que decimos, o sea, si los clientes muchas veces los prueban, hacen las mismas pruebas que nosotros le hicimos que aguantan nuestros cables y es la manera de que se convenzan, ¿no? Bueno, esta es nuestra familia de cables Chemguard. Encontramos de varios tipos. Aquí tenemos cables de control, 200 grados, con blindaje, sin blindaje, cable monopolar, lo mismo 200 grados, cables para encoder resolver, 200 grados, aguantan temperaturas químicos agresivos, cables para TC y nuestra familia de cables Defender y nuestra familia de cables Chemguard industrial de Ethernet. Entonces, quiero hacer una mención especial a nuestra familia de Chemguard, bueno, nuestra línea Defender. Esto básicamente es un cable de Chemguard, porque también está hecho de fluoropolímero, aguanta 200 grados y todo tipo de químicos agresivos, pero además es antimicrobiano, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Pues en aplicaciones críticas, por ejemplo, en la industria de alimentación y las bebidas, donde tenemos material orgánico, materia orgánica que se va acumulando encima de las bandejas donde están los cables, encima se va acumulando esa materia orgánica, encima tenemos la temperatura interna del conductor que es elevada y aún va proporcionando un mejor caldo de cultivo para el crecimiento de bacterias, de hongos y moho. ¿Ya? Eso es muy típico lo que pasa en las plantas de alimentación, justamente, que son focos de crecimiento de eso, de bacterias, de hongos, ¿no? Porque se nos juntan estos factores. Este cable Chemguard antimicrobial Defender lo que hace es que impide este crecimiento, ¿no? De microorganismos. Esto es porque la tecnología de la chaqueta tiene un material que impide este crecimiento de microorganismos. Esto también es una patente nuestra, desarrollada, y es ideal para esas zonas críticas, ¿no? En plantas de alimentación, donde, no sé, tenemos levaduras, tenemos procesos donde es muy riesgoso y es muy probable el crecimiento, ¿no? De microorganismos. Entonces, ahí evitaríamos hacer a lo mejor lavados tan agresivos en las bandejas porque ya tendríamos un cable que impide ese crecimiento de colonias. Ok, y el siguiente es un cable Ethernet, categoría 6, y la diferencia con lo que os he mostrado anteriormente es que este además aguanta químicos y 200 grados temperatura, 200 grados Celsius. Ok. Básicamente, ¿en qué áreas encontramos nuestros cables Chemguard? Bueno, básicamente en todas las áreas donde haya temperatura, químicos muy agresivos. Por ejemplo, o sea, este producto es un producto estrella para las áreas de lavado. No hay por dónde, ¿sí? Los cables Chemguard antimicrobiano y los cables Chemguard 200 o TC o de resolver encoder que resiste todo tipo de químicos agresivos. Ahí sí, este cable va a ser súper duradero y los químicos agresivos, la sosa cáustica, lo que sea que utilicemos para la limpieza, no le va a hacer ni cosquillas, ¿ok? También todo lo que son áreas de mezcladoras, picadoras y desposte, obviamente podemos poner nuestro cable Defender para aguantar, para impedir el crecimiento de microorganismos, o bien todo lo que son sistemas de congeladores y refrigeradores, porque nuestro cable Chemguard aguanta rangos de temperatura desde menos 60 grados a 200 grados de temperatura. Entonces, todo lo que son, por ejemplo, freezers o sistemas portacables en los congeladores, que son cables que tienen que aguantar menos 30, menos 40 grados y además flexión, podríamos poner estos cables y tendrían mucha durabilidad. Ok, estos son ejemplos de zonas donde reemplazaríamos nuestro cable Chemguard por el cable común y corriente que se utiliza en tuberías de HHN.
¿no? Justamente aquí tenemos áreas donde hay mucha humedad, hay químicos, podemos encontrar temperaturas y ahí nuestro cable Kemgar, por sus propiedades físicas que ya hemos hablado, aguanta mucho más que un cable común y corriente THHN, que es el más utilizado en las plantas de alimentación en estas áreas. Ahora voy a mostrar zonas de lavado, ya la corrosión, por ejemplo, si pueden ver aquí, esto es en una línea de producción, obviamente hay las áreas, los departamentos de limpieza que hacen muy buen trabajo, ya, pero justamente no es lo ideal para los cables. Aquí encontramos todo de corrosión, cables negro, ya la chaqueta se ha ido desgastando, se ha ido quebrajando y ya en esta parte ha mostrado rotura la chaqueta y ya están los conductores expuestos, ¿ok? Esto no hubiera pasado con nuestros cables Kemgar, que aguantan todo tipo de químicos y además la chaqueta aguanta como el corte que se produce en la hidrolavadora, ¿no? Y después estos son más ejemplos de zonas de lavado donde nuestra cable Kemgar es ideal, ya por sus propiedades. Ok, ya la última familia de cables que os voy a mostrar es nuestros cables de temperatura, nuestra familia Thermotrex, y me vais a preguntar, oye, ¿y cuál es la diferencia con lo que me has enseñado antes, no? Porque me dices que el Thermotrex, el Kemgar aguanta temperatura y este también. Bueno, básicamente yo diferencio. Cuando tengamos temperatura elevada y químicos, la familia Kemgar. Cuando tengamos temperatura seca y muy extrema, la familia Thermotrex. ¿Cuáles son estas aplicaciones para esta familia? Por ejemplo, cables para resistencias y cables para hornos, donde hay temperatura pero es seca, ¿sí? Esta básicamente es una familia de cables que tenemos el que aguanta menos 200 grados continuos de temperatura constante y el que aguanta más, 538 grados continuos de temperatura intermitente de 1650 grados. También tenemos cables de termocuple de ignición, ¿sí? Y lo mismo, estos cables los vamos a encontrar en líneas de llenado y envasado, donde haya temperatura, ¿ya? En hornos, freidoras, calderas o embotellado y enlatado en las áreas de temperatura y resistencias. Ok, ya lo último que os quiero mostrar es nuestros accesorios, nuestros prensastopas, ¿ya? Básicamente nosotros lo que hacemos es prensastopas también para aplicaciones críticas. Si lo que necesitamos es un prensastopa que aguante temperatura y químicos agresivos, tenemos una línea que es justamente para aguantar temperaturas hasta 150 grados y todo tipo de químicos agresivos, ¿sí? Son los prensastopas que ponemos en nuestros cables Kemgar. Ok, si el problema es que tenemos prensastopas que constantemente están en vibración, el cable, que hay jalones y tensiones y se acaban rompiendo, lo que podemos proporcionar es este prensastopa con estas mallas aliviadoras de la tracción. Lo que hace es que esta malla soporta el cable y a medida que lo van tirando, lo que hace la malla es cada vez agarra más el cable. ¿Ok? Bueno, tenemos prensastopas de aluminio, de acero inoxidable y de nylon para esas áreas de lavado o donde haya químicos. Ok, hasta aquí sería la presentación de nuestras aplicaciones, de nuestros cables para aplicaciones y ahora solo ya quiero, para finalizar, enseñaros algunos casos de éxito o de retorno a inversión, ¿sí? La pregunta es, hago aquí a los oyentes que trabajan en plantas de alimentación. ¿Consideras que es posible que los cables eléctricos puedan soportar años de exposición a los productos agresivos usados comúnmente en la industria? La mayoría pensaría que no, por la experiencia que tenemos, pero en realidad sí es posible. Esto, por ejemplo, con TPC, después de todo lo que hemos hablado, os voy a mostrar un caso de éxito. ¿O no? Bueno. Por ejemplo, aquí en una planta de Kraft, ya en los motores de secado, ¿ok? El problema que tenía este cliente es que los cables se resecaban y se volvían quebradizos y bueno, se acaban rompiendo, ¿ya? Debido al ambiente, ¿sí? Debido a la temperatura y la exposición de químicos y lavados, ¿ya? Se iban resecando y se iban agrietando, ¿ok? Nosotros como TPC le ofrecimos que probara una solución con cables Kemgar, que son resistentes a temperaturas y a químicos muy agresivos. Okay.
El cliente lo instaló en los motores de secado y después de 15 meses hicimos un seguimiento de cómo funcionaba el cable y cuál había sido el retorno de inversión, y encontramos que para las 26 unidades de motores que tenía, el cliente se había ahorrado más de $101,000 en costos de reposición de material y de mano de obra, y había aumentado la producción en 390 horas. Y al final eso es lo que se traduce en dinero, ¿no? El aumento de producción, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo, como veis, de un alto retorno de inversión. Y aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, de Pepsi, ya en una aplicación en paletizadores. El problema es, como hemos dicho antes, bueno, debido a la flexión constante, los cables estándares, con el tiempo los filamentos se acababan rompiendo y provocaban fallas eléctricas, ¿ya? Y normalmente se reemplazaban de 2 a 3 veces por mes. Ok. Entonces ahí nuestro vendedor de la zona propuso al cliente que probara un cable conectorizado con un sistema Quick Connect, conector rápido de 16 AWG, ya resistente a los químicos y sobre todo a la flexión. Entonces, después de 12 meses instalados, hicieron seguimiento del ahorro-beneficio y el cliente se había ahorrado más de $9,000 en reposición de material y había aumentado las horas de producción en 35 horas. Entonces, obviamente, en una empresa de alimentación, las horas de producción, o sea, pérdidas en horas de producción son pérdidas millonarias, ¿no? Entonces, no nos lo podemos permitir. Entonces, como ves, nuestro cable es una solución de valor agregado que proporciona cables o productos que duran de 6 a 10 veces más, por lo tanto, reducen los costos de mantención y aumentan las horas de producción. Entonces, hasta aquí llega nuestra presentación. Podemos colgar en la página de Precisión, creo que van a colgar esta presentación, y aquí, bueno, podéis encontrar distintos ejemplos y vídeos de distintas aplicaciones de la industria de la alimentación donde nuestros cables podrían servir. Pero ya para no alargar más la presentación, si alguien tiene interés, pues que entre donde estará colgada la presentación para ver los ejemplos con los vídeos. Muchas gracias, espero que no se haya hecho muy larga la presentación y que haya sido aclaradora. Y bueno, si tienen preguntas, por favor, váyanlas escribiendo en el apartado de preguntas y encantada, pues tanto Eli como yo las contestaremos. Eli. Mar, sí, por favor, si alguien tiene una pregunta. Bueno, como comentó Mar, nosotros vamos a dejar la presentación en nuestra página para que puedan ver los videos, y cualquier consulta, de todas formas, nosotros los vamos a contactar por si tienen alguna consulta adicional o algo que quieran profundizar o en otro tipo de áreas. Nosotros vamos a continuar con nuestros webinars en distintos tipos de segmentos de industria, así que atentos ahí a nuestras redes sociales para que les llegue la invitación. Veo que no tenemos preguntas. Mar, ¿alguna cosa que agregar? No, nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo y bueno, estamos a vuestra disposición. Actualmente por la contingencia obviamente no podemos visitaros en planta, pero pues, a través de sistemas de teléfono o ya sea por Zoom o cualquier otro sistema podemos hacer una llamada o hablar de cualquier aplicación crítica que tengan y podemos presentarle una solución. ¿Sí? Ok, entonces vamos a dar por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad.